solamente les voy a robar un par de segundos nomás, solamente para decirles que desde Sibelae es un verdadero placer darles la bienvenida a este webinar que hemos organizado a pedido de la Junta de Protección Social, con la finalidad de profundizar y avanzar en los niveles de certificación de juego responsable. Para nosotros es una excelente oportunidad para continuar con este trabajo que la corporación viene haciendo con todas las loterías de nuestra región. Sí creo que es importante, y me gusta resaltar cada vez que tengo la oportunidad, es felicitar y agradecer a los integrantes de la Comisión de Juego Responsable, en esta oportunidad a Diana, a Oscar y a Washington, que no es esta la única oportunidad, sino que en forma permanente cada vez que hay un pedido, una solicitud de asesoramiento, de colaboración de cualquier miembro, el equipo, la comisión está completamente dispuesta a colaborar sin demora. Así que para mí como director ejecutivo y para el equipo es una gran satisfacción contar con esta calidad humana de nuestros integrantes de la comisión. Creo que es importante resaltar que para la corporación el juego responsable no es solamente un conjunto de prácticas, de buenas prácticas o una exclamación, sino que desde hace muchísimo tiempo para Cibelá es un pilar muy importante y que tratamos de fortalecer permanentemente. Para nosotros, el juego responsable lo queremos utilizar, nos sirve para fortalecer lo que es la legitimidad institucional, para proteger obviamente a los jugadores que confían en nuestros productos y consolidar la confianza pública. Eh, Como tenemos compromisos, panelistas nuestros tienen compromisos, nada más darle la bienvenida a toda la gente que nos está siguiendo desde Costa Rica y nuevamente agradecer al equipo de la Comisión de Juegos Responsable de la corporación. Así que les dejo ahora la palabra a Diana, que es nuestra coordinadora. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Rodrigo, gracias. Les saludo a todos, buenos días. Ustedes están en los buenos días, Oscar en las buenas tardes. Y acá es mediodía en Argentina, donde estoy yo. Mi nombre es Diana Fusco, soy coordinadora de la comisión. Me acompañan hoy dos integrantes de la Comisión de Juego Responsable y Responsabilidad Social Corporativa de Sibelay, como decía Rodrigo, Oscar Castro, que es de la Lotería La Once de España, y Washington Lemos, que es de Brasil, de Lotopar, de la Lotería Lotopar. Entre los tres tratamos de diagramar rápidamente, como para dar respuesta al pedido de Costa Rica, un espacio de sensibilización, así le pusimos como una primera charla, donde incluir los temas más relevantes en una primera instancia, pero que también sepan que dejan por fuera varios temas que son fundamentales y que ustedes como loterías debieran de profundizar. Yo ahora les voy a mencionar rápidamente los temas que vamos a hablar. El título elegimos la importancia del rol del personal de la lotería en el juego responsable, como para trabajar esta semana de sensibilización. Em, yo voy a hablar todo lo que tiene que ver con el concepto de juego responsable y juego saludable, entendiéndolo como diferenciado a un juego patológico o problemático. Oscar va a hablarnos de lo que es la comunicación responsable y Washington nos va a hablar del rol específicamente del personal y por qué para nosotros es tan importante la capacitación del personal de la Lotería de Costa Rica. En el abordaje de esta temática, cómo implica las políticas y prácticas de juego responsable. Bueno, dicho esto, les menciono también que van a quedar faltantes conceptos fundamentales como cuáles son los elementos de la certificación de la WLA, cuál es la diferencia en juego responsable del juego presencial del juego online, cuáles son los factores generadores de riesgo, ¿sí? Y entre esos también la evaluación de los riesgos de los juegos que nosotros ofrecemos como lotéricos. Para que sepan, esos elementos no están incluidos en la conversación de hoy. Bueno, paso a hacer mi presentación. Permiso. Ustedes me avisarán si alguien puede, si las puede ver. Se ve bien, Diana. Sí, Sí, Bueno,
La copita Gracias. para poder pantalla completa, no, ¿no? A ver, vamos a intentar. Yo para que no te aparezcan las solapas nada más. ¿Se ve bien ahí? Ahí se ve perfecto. Bueno, gracias. Bueno, en principio preguntarnos qué es el juego responsable. Un poco nos decía Rodrigo esto de lo fundamental y lo transversal que es el juego responsable dentro de una lotería. Más allá de que se pueda ubicar dentro de un sector, tiene que ver con principios, prácticas y acciones que adoptan no solo las loterías, sino los gobiernos para prevenir y mitigar los efectos negativos del juego desordenado. ¿Qué quiere decir? Que más allá de que desde un sector se puedan desarrollar esas políticas o se escriban los documentos necesarios para llevar adelante estas prácticas, la realidad es que es transversal a toda la organización. Y esto surge a raíz de la importancia del impacto que tiene la actividad que nosotros desarrollamos dentro de la lotería. El impacto tiene que ver con la gestión que hacemos de juegos de azar en algunas personas o grupos más vulnerables. eh, Puede, si no se consideran estas prácticas de juego responsable, favorecer el desarrollo de problemáticas vinculadas a las apuestas. Es decir, que nosotros desarrollamos un montón de medidas a nivel institucional que son para que quien juega lo haga como entretenimiento y diversión, ¿sí? Pero para que esto suceda, tenemos que tomar ciertas iniciativas dentro de la lotería y así cumplir con estos principios y garantizar que ese ejercicio sea realmente por diversión. En la dimensión del jugador, este juego responsable, si nosotros nos vamos a la esfera de la persona en sí, tiene que ver con una persona que desarrolla un juego de forma controlada, segura, protegida y divertida y que justamente tiene fines recreativos. Es decir, que por un lado tenemos lo institucional, que dentro de lo institucional están estas prácticas y por otro lado nosotros miramos cuál es la dimensión del jugador y hacia dónde queremos llegar, que tiene que ver con ofrecer un juego que sea controlado, siempre desde el espacio de la recreación o el entretenimiento. Bueno, las apuestas, ¿qué son? ¿No? Diferenciar los juegos de apuestas de otro tipo de juegos. Significa que hay algo de dinero que está puesto ahí en situación ante un evento aleatorio. Es decir, hay algo que es el azar, que es imprevisible y que a lo cual uno destina cierta cantidad de dinero. El resultado es incierto e irreversible, no depende de la habilidad de la persona y existe un riesgo real de perder ese dinero que se va a gastar en ese espacio de diversión, ¿no? Pero ¿cuál es el tema de la conducta de riesgo? Es justamente que la incertidumbre del resultado es uno de los principales atractivos y en las personas que son vulnerables es una de las razones por las cuales lo lleva a repetir compulsivamente la conducta para intentar controlar el azar o ganarle al azar si se quiere. Entonces ahora vamos a ver un poco quiénes son esas personas. Entonces los juegos los podemos dividir en legales e ilegales. Ustedes habrán escuchado en este último tiempo que los juegos online se han desarrollado y han proliferado muchísimos juegos que tienen que ver con la venta ilegal y lo cual pone en riesgo. ¿Por qué? Porque estos principios de los cuales nosotros partimos y solicitamos que las loterías que están reguladas ejerzan, no los cumplen estas. Entonces la venta, y lo vamos a ver quizás con Oscar un poco, esto de las comunicaciones no son responsables, la venta a los grupos vulnerables no interesa o no se controla de ninguna manera. Esto sucede en la ilegalidad. En la legalidad, estos principios de juego responsable lo que hacen es justamente garantizar que esos grupos vulnerables no ingresen a sitios de apuestas o disminuir el impacto negativo de esos juegos de apuestas. Em, También se pueden dividir por su administración, en públicos o privados, por su contenido, podemos pensar en distintos tipos de juegos, bingos, casinos, loterías, apuestas deportivas, por sus características. Podemos analizar, y ese era uno de los puntos que no va a estar incluido, que tiene que ver con los riesgos de juego, si son facilitadores de conductas adictivas o escasamente facilitadores. Voy bien de tiempo. Cualquier cosa de ustedes, si tienen preguntas, las pueden ir anotando y cuando terminemos el panel, nosotros vamos a tomar esas preguntas. Si las podemos responder en tiempo, las respondemos y si no, se las acercamos a través de la lotería, las respuestas de cada una de las consultas que hayan surgido.
hay tres formas de relacionarse con los juegos de apuestas. El juego social o recreativo, si se quiere, ¿no? Antes en lo presencial se hablaba mucho de juego social, ahora que está el juego online podemos decir, bueno, el juego recreativo, de entretenimiento, el juego problema y el juego patológico, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que no todo jugador que empieza a desarrollar una problemática con el juego significa que va a ser un jugador patológico o adicto al juego o ludópata, como se llamaba anteriormente. Ahora, por lo menos en Argentina, donde estoy yo, el concepto de ludopatía se fue cambiando porque la mirada sobre pensar el juego como patológico es contradictoria a pensar el juego como constitutivo del sujeto. Es decir, que es algo que nos permite crecer y desarrollarnos en la infancia. Entonces, al ponerle el término ludo, estigmatizamos y además creemos que tiene que ver con el objeto. Y el problema acá, en el desarrollo de las conductas adictivas, no está en la presencia de un objeto en sí. Es decir, puede haber una sala en un barrio y un montón de personas que utilicen ese espacio recreativo no desarrollen conductas de riesgo. De hecho, la mayoría de las personas que utilizan las apuestas, y estamos hablando de un porcentaje muy alto, de entre un 95 y un 96%, no desarrollan conductas patológicas de juego. Entonces, Em, en principio, diferenciar un poquito esto y entender que nosotros lo que queremos es ofrecer un juego que dice en el punto uno, social y recreativo, y prevenir el punto 2 y punto 3, que es el juego problema y el juego patológico, hacer la derivación a un tratamiento. Esa es la recomendación que se hacen de acuerdo a las herramientas que se utilizan. Entonces, juego responsable, la mirada es una mirada preventiva, que vamos a desarrollar un montón de políticas de cuidado y de autocontrol para que la persona desarrolle un espacio de entretenimiento con posibilidades de cuidarse y de controlar esa conducta, minimizando los daños, es decir, tratando de evitar que esa persona arriesgue más dinero del que debiera o gaste más dinero del que debiera, de acuerdo a su economía, y el enfoque es institucional. Este concepto de juego responsable emerge directamente del mundo lotérico, no es un concepto que esté englobado dentro de lo que es la salud mental. Ahora, si hablamos de juego problema, juego problemático o jugador problemático, ahí ya estamos hablando de conductas de riesgo, es decir, que empieza a haber una pérdida. Uno lo que puede ver como distinto al jugador responsable es que empieza a perder un poco el control, empieza a tener conflictos en la casa, a gastar un poco más de dinero, a pedir un poco de dinero prestado, a tener problemas en el trabajo, a faltar. Empieza a existir en ese mundo en el cual se mueve la persona ciertas conflictivas que van teniendo consecuencias, ¿no? Bueno, en este caso, cuando nosotros estamos frente a una persona que tiene este tipo de problema, lo importante es poder ofrecer la derivación, un espacio de contención, ofrecer las medidas de autocontrol, como para que la persona pueda retomar el control en esa actividad que se está descontrolando un poco, pero que todavía no se trata de una adicción en sí misma. ¿Cuál es la diferencia con la adicción? Bueno, ya la persona, cuando estamos hablando de un jugador patológico, ve el juego de azar como la posibilidad de controlar la conducta de juego. Es decir, cree que al azar lo puede controlar. Ya hay una ruptura con respecto a la realidad porque considera que ese azar puede ser controlado. Algo que veíamos ahí en la definición anterior, que es un evento aleatorio, ¿no? Bueno, ya implica un trastorno, ya estamos hablando de una enfermedad que está diagnosticada por la Organización Mundial de la Salud y hay una pérdida grave del control y las consecuencias ya existen dentro del medio. Si la persona ya tiene una deuda, ya sus relaciones o sus relaciones familiares ya se vieron quebradas o el trabajo perdió el trabajo. Entonces, el abordaje frente a este tipo de trastorno es clínico. ¿Qué quiere decir? Tiene que hacerlo alguien un profesional de la salud mental. ¿Qué causas favorecen la pérdida de control? Bueno, en principio, no prever la cantidad de dinero ni el tiempo que se va a destinar al juego, es decir, que la persona no registre cuánto tiene que gastar, cuánto puede gastar, cuánto puede perder, ¿no? Como pérdida destinada al entretenimiento. Situaciones de crisis, de depresión o estrés de la persona, jugar para ocupar el tiempo
de soledad o aburrimiento. Esta es una de las características de estas sociedades en la actualidad, ¿no? Como que hay un espacio de soledad que se tapa muchas veces ocupándolo con consumos o conductas de consumo, como pueden ser las apuestas, o también acompañar con alcohol o consumo de otro tipo de drogas. Bueno, dicho esto, ¿cuál es el objetivo de un programa de juego responsable? Dar sostenibilidad al sector, es decir, que el juego responsable permita el desarrollo de esta actividad hermosa que tenemos, que hacemos todos, pero desde una mirada positiva y que la sociedad la acepte, prevenir y disminuir los efectos negativos de las apuestas, promover la salud, instar a los apostadores de forma saludable y favorecer el autocontrol. Bueno, hasta ahí es la primera introducción mía. Espero que haya sido clara y me toca dejarlo a mi compañero Oscar que nos pueda compartir sobre por qué la comunicación en juego responsable es tan importante. Muy bien, Diana, muchísimas gracias. Pues paso a compartir mi presentación. Vamos a ver. Ahí se ve, Ahí se ve bien. ahí se ve, ¿verdad? Muy bien. Sí, Bueno, pues a ver un segundito, si la puedo controlar desde aquí. Ahora, ¿verdad? Sí. Bueno, en principio vamos a hablar de dos conceptos de comunicación, ¿vale? Un concepto va a ser lo que es la comunicación de la lotería responsable, ¿vale? O la comunicación del juego responsable. Y otro va a ser la comunicación responsable del juego o la comunicación responsable de la lotería. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Son dos conceptos bastante diferentes, ¿no? Por un lado, vamos a ver cómo comunicar la práctica del juego responsable, cómo darle a conocer a los jugadores lo que es el juego responsable, las herramientas que tienen a su disposición para jugar de una forma, pues como bien decía Diana, ¿no? Que sea recreativa, que sea social, e intentar prevenir ese juego problema, e incluso en el caso de que haya algún jugador, que seguramente alguno habrá, por estadística, alguno tiene que haber que juegue a nuestra lotería, que sea un jugador patológico, sepa con qué ayuda puede contar y cómo poder acudir a esa ayuda, ¿vale? Entonces, hablando de esta, bueno, eso es una, y luego hablábamos también de la comunicación responsable de la lotería, que se fija más en cómo hacer una publicidad responsable, ¿vale? Entonces, bueno, esos son los dos conceptos principales que vamos a tratar hoy. Por mi parte, hablando de la comunicación de la lotería responsable, también diferenciamos entre dos tipos de comunicaciones, ¿vale? Una va a ser la comunicación interna y otra va a ser la comunicación externa. Son tan importantes una como otra. La comunicación interna, luego el compañero Washington hablará un poquito más de lo que es la importancia de que el personal de la lotería esté formado. Entonces, uno de los pilares de la comunicación interna va a ser precisamente esa formación de todo el personal de la lotería, bien diferenciada por cada rol, porque no es lo mismo una persona que está en contabilidad o en finanzas que una persona que está atendiendo al teléfono a los jugadores, por ejemplo, o que está diseñando juegos, o que está diseñando campañas de marketing. ¿Vale? Cada tipo de rol, cada tipo de puesto va a requerir un tipo de formación diferente para que sepan cómo aplicar el juego responsable en su día a día, en su responsabilidad diaria, en sus tareas diarias. Esto es fundamental. Si lo dejamos en un manual y en una formación y le damos al tic en la cajita de hemos formado al personal, realmente va a servir de poco. O sea, aquí la clave está en esto que comento de que las personas integren el juego responsable en su día a día, que piensen continuamente a la hora de desarrollar su trabajo que lo están haciendo bajo las pautas del juego responsable, protegiendo a los jugadores de ese juego patológico o de ese juego problema. Y luego también es importante la concienciación. O sea, como decíamos, ¿no? Unos van a tener que aplicarlo más en su día a día y otros pues simplemente van a tener unas campañas de concienciación, porque no se puede estar formando todos los días, pero sí que se pueden dar píldoras de concienciación para recordar ciertos mensajes, pues no sé si semanalmente, mensualmente, pero en fin, con una periodicidad con más frecuencia que la formación en sí y con menos contenido y menos densidad que la formación.
Pero es importante también no dar una formación y olvidarnos del tema, sino seguir con unas campañas de concienciación de forma que la gente, a base de oírlo, es la lluvia fina que decimos aquí en España, a base de oírlo y de oírlo y de oírlo, lo acaben interiorizando y metiéndolo en su día a día, ¿no? Otra parte igual de importante es la comunicación externa. ¿Vale? Y para ello, pues tenemos diversas herramientas, diversos medios de comunicación. Eh, Cada país va a ser diferente. No sé cómo está el tema de medios en Costa Rica. Aquí en España, pues lo que era antes radio y televisión era lo más consumido, sobre todo la televisión. Hoy en día la televisión es muy complicada porque hay tantos canales, tanta fragmentación, que es muy difícil hacer una cobertura muy grande en televisión. Y con la radio pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces nos hemos ido casi todos a la difusión en redes sociales, porque es lo que más consume la gente. También va a depender, como digo, del país y también del perfil del jugador que tengamos. Lo que sabemos es que los más jóvenes, pues no sé, hasta los 35 años aproximadamente, principalmente les vamos a encontrar en las redes sociales. Ya igual, cada país tendrá su preferencia diferente por Meta o por Instagram o por TikTok o por las que vayan saliendo, ¿no? YouTube es un gran canal también. Entonces, bueno, pues lo importante es adaptar nuestro canal de comunicación a dónde está nuestro público objetivo, ¿vale? No dejando a ninguno por el camino. En nuestro caso, como digo, pues tenemos campañas en radio, tenemos campañas en televisión y tenemos campañas en redes sociales que intentan comunicar la importancia de hacer un juego responsable y disfrutar del juego y en el caso de que se convierta en un problema, pues saber dónde acudir, ¿no? Eh, Le voy a dar al botón y espero que se oiga un anuncio de radio que hacemos aquí. Hacemos unas campañas 2 veces al año, hacemos una campaña muy grande en radio, en muchas estaciones de radio para llegar a una amplia parte de la población española. Lo hacemos en conjunto o en colaboración con una asociación de exjugadores de aquí de España que nos presta ayuda en la revisión de toda nuestra política de juego responsable para saber que lo que hacemos realmente tiene sentido y va a ser efectivo. Y junto a ellos hacemos un spot en el que, bueno, pues le contamos a la gente que tienen que jugar de forma recreativa, pero que si el juego empieza a ser un problema, que siempre tienen a su disposición el teléfono de cejar para buscar ayuda, ¿no? Y creemos que eso es muy importante. Entonces voy a darle al botón y cruzar los dedos esperando que se oiga. Esto todo mi dinero, mi coche, mi casa, el amor de mi mujer, el futuro de mis hijos, mi felicidad, mi vida entera. ¿A que no soy ludópata? Más de 200.000 familias en España lo han perdido todo con el juego irresponsable. Todas ellas comenzaron negando el problema. Once y Cejar, por un juego responsable. Apuesta por ti. Apuesta por el número gratuito de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. 900-200-225. Bueno, esto es una muestra. eh, bueno, no es el que más me gusta a mí, ¿vale? Pero es de los que más impacto tienen y según la propia Asociación de Jugadores de Azar Rehabilitados, de los que más efectivos pueden ser. A mí me parece un poco demasiado fuerte, la verdad, pero bueno, es verdad que cuando hacemos este tipo de campañas, ellos reciben un pico de llamadas increíble, ¿no? Lo cual, pues, nos gusta porque, bueno, pues significa que hay gente que lo necesita y que a veces no sabe dónde llamar y gracias a este tipo de anuncios, pues busca esa ayuda pues, dos mediante les ayudan a salir del problema, ¿no? Bueno, otro tipo de comunicación externa ya sin ser tan grave, ¿vale? Intentamos que, bueno, pues en todas nuestras comunicaciones comerciales, sean en radio, sean en tele, sean en cartelería, siempre aparece la frase de juega responsablemente y el logo de +18, ¿no? Para indicar que este es solamente un juego indicado para personas mayores de edad. También aprovechamos, nosotros tenemos en España el cupón que llamamos que es un pedacito de papel o de cartón impreso con los números, como se ve aquí en la pantalla por ejemplo, todos los años le dedicamos una tirada. La tirada de cupones son varios millones de cupones que están en la calle y que están expuestos en todos los vendedores de la ONCE, que son más de 20.000. Vamos, que tiene mucha visibilidad, ¿vale? Entonces, inundamos España, por decirlo de una manera, de cupones de estos en los que se promueve el juego responsable, que eso pues, también es una vía de comunicación.
También tenemos folletos para clientes que, bueno, van cambiando con el tiempo, se van adaptando a nuevos formatos. Ahora mismo es un folleto, un díptico de 2 caras, en el que, bueno, pues se intentan dar las claves para que el juego sea un juego de disfrute, sea un juego social, sea un juego recreativo y no se convierta en un juego problemático, ¿no? Damos una serie de pautas en ese folleto al cliente, pues para eso, para que se disfrute del juego y se aprenda a controlar los límites que tiene cada uno con respecto al juego. En los puntos de venta también tenemos siempre una pegatina. Nosotros tenemos muchos de los vendedores, son vendedores ambulantes, que no están en un puesto fijo en una tienda o en un kiosco, aunque tenemos muchos kioscos, pero tenemos más de 13.000 vendedores ambulantes que están por la calle con un chaleco identificativo de la ONCE y un maletín que les ayuda a exponer los juegos. Entonces, en el maletín, en su chaleco oficial, siempre está la frase igualmente, juega responsablemente y el logo de +18, para que, bueno, pues igualmente quede claro, se apoya ese mensaje de que el juego solamente es para mayores de edad. Eh, También tenemos una web de juegos, que es juegos11.es, y a través de la web también se difunde el mensaje del juego responsable. Hay una parte de la web dedicada exclusivamente a el juego responsable, en el que otra vez se dan pautas de información de cómo disfrutar del juego y cómo detectar incluso cuando tu juego empieza a ser un juego problemático mediante un test de autoevaluación que ponemos a disposición de los jugadores. Y lo mismo información respecto a la derivación a cejar. En el caso de que se vean en algún momento con problemas, ¿no? Les damos una serie de pautas identificativas, ¿no? Si alguna vez piensas demasiado en el juego, si alguna vez mientes acerca del juego, si alguna vez pides dinero prestado para jugar, si vas persiguiendo las pérdidas, intentando recuperar tu dinero, en fin, damos una serie de identificadores, de marcadores de daño, ¿no? Que le decimos, oye, si tienes alguna de estas, llama a cejar, que te van a ayudar. Y luego en el propio producto, pues aquí veis la parte delantera del producto, pero en el reverso, pues queremos que el jugador tome una decisión informada. Entonces, en el reverso del juego, del producto, siempre ponemos la estructura de premios para que vean la probabilidad de ganar real que tienen, para que vean el payout que da el juego y luego una serie de mensajes otra vez de juego responsable, solo para mayores de edad y en caso de duda, problema, llama a Cejar o al propio teléfono de la ONCE, que también es un teléfono gratuito y ya nosotros te derivamos al teléfono de Cejar. ¿Vale? Eso siempre en el propio producto. Y luego hablando de la comunicación responsable del juego, ¿no? O sea, la publicidad aquí en España, por ejemplo, está bastante en entredicho. El regulador no le gusta que hagamos publicidad del juego. Nosotros creemos que es un error, ¿vale? Porque hay un efecto de canalización. O sea, la población ha jugado siempre, desde el principio desde el albur de la civilización, se ha jugado y se va a seguir jugando, en sitios legales o ilegales. Entonces, si los sitios legales no se pueden publicitar, la gente no va a saber distinguir un juego legal de un juego ilegal y al final van a acabar en el sitio ilegal que les protege menos que el sitio legal. Por lo tanto, abogamos siempre por una publicidad porque nos permite canalizar ese juego hacia juegos de menos riesgo, como el de las loterías, hacia juegos donde están protegidos, porque tenemos un juego que es legal, que tiene una serie de reglas de juego responsable, entre otras, y también de juego seguro, que por lo menos no les vamos a timar. Somos loterías serias que pagamos premios, ¿no? Que ya es algo que no se tiene que dar por hecho en todos los otros operadores que no son tan legales. Entonces, por un lado, publicidad sí, para canalizar el juego, pero publicidad razonable, publicidad responsable, ¿vale? Para eso, como miembros de Cibelae, yo recomendaría que echarais un vistazo a la directriz de publicidad de la WLA. ¿Vale? La WLA, la World Lottery Association, tiene un código de buenas prácticas de publicidad que sirven de guía, de buena guía, para empezar a diseñar una política de publicidad responsable por parte de las loterías. ¿Vale? No es ciencia de cohetes, como se suele decir, son temas bastante razonables, pero bueno, es bueno tenerlos en cuenta para no dejar ninguno fuera, ¿no? Para intentar no dañar por culpa de la publicidad que se hace. Ahora os voy a contar un poco, así muy resumido, ¿no? Los principales temas que cubre ese código de publicidad.
pero antes quería hablar de lo que llamamos aquí el copy advice. O sea, nosotros en España, cada vez que se va a hacer una campaña de radio, una campaña de televisión, una campaña masiva que va a llegar a todo el público, tenemos aquí una organización que se encarga de revisar todos los textos, todas las imágenes de lo que va a ser ese anuncio, ¿vale? Entonces, si ellos detectan algo que pueda herir a una población concreta o que pueda ser peligroso con respecto al juego responsable, ellos cortan de raíz. Y de hecho son muy, muy estrictos. O sea, a la más mínima, o sea, para que veáis una idea, nosotros en los anuncios que hacemos exigimos que los actores no solo tengan, sino que parezcan mayores de 25 para evitar cualquier peligro de asociarlos con menores. Porque en algún caso hemos tenido actores de 20 años que bueno, parecían jóvenes, es verdad, parecían jóvenes y nos lo han echado atrás el anuncio porque decían que eran menores. No, mira su DNI, su documento de identidad, son mayores de 20 años, pero en fin, parecían jóvenes. Entonces, ahora ya tenemos el filtro y tienen que parecer mayores de 25. Bueno, hablando de esos valores o de esos factores que entran dentro de las mejores prácticas de publicidad responsable, ¿no? Eh, lo primero es la protección de menores, ¿vale? Siempre pensar que ese anuncio no sea especialmente atractivo a menores o no se ponga en el aire en la franja donde están los menores viendo la tele principalmente o pegado a un programa de dibujos animados para niños, pues ahí no tiene que ponerse un anuncio de lotería, ¿vale? Por ejemplo. O utilizar, como estaba explicando ahora, menores en el propio anuncio, o utilizar muñecos que son realmente apetecibles o atractivos para menores dentro del anuncio, ¿vale? Eh, parece de cajón, parece bastante obvio, ¿no? Pero bueno, es siempre bueno tenerlo en cuenta. Hablando del tono y de la moderación, o sea, se tienen que evitar mensajes de urgencia, ¿no? Juega ya, juega ya, juega ya, te lo vas a perder y intentar dar mensajes de moderación. O sea, nunca tratar de que el jugador, pues eso, juegue más de lo que debe o juegue más de lo que quiere, sino al revés, hablar de que el juego tiene que jugarse de forma moderada. Incluir mensajes de juego responsable, o sea, el propio texto de juega con responsabilidad, juega con moderación, juega responsablemente, ya cada uno lo adapta a su lenguaje. Y por supuesto, el no juegues si no eres mayor de edad. Eh, Hay un tema específico de promociones. Nosotros en la lotería no hacemos promoción, pero estos códigos de publicidad van a todo tipo de operadores de lotería en el mundo que pueden tener también apuestas deportivas dentro de su licencia de lotería, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa gente sí que hace un poquito más temas de promociones y lo que se intenta es que sean promociones justas, ¿vale? O sea, yo siempre recuerdo cuando llegaron aquí las apuestas deportivas a España, era lo de metes 50 euros y te regalamos otros 50 euros. Vale, ahora en pequeñito, pequeñito, pequeñito te ponía, para poder sacar tus 50 euros, tienes que jugar esta cantidad 10 veces a apuestas que sean más de 2 por de cuota. Vamos, que al final no vas a conseguir sacar tus 50 euros jamás en la vida. Pues ese tipo de promociones un tanto engañosas y que llevan a que el jugador tenga que jugar mucho, mucho, mucho para acceder a la promoción, pues tampoco es una práctica responsable. Luego, el uso de redes sociales y plataformas de vídeo, tipo YouTube o lo que hemos dicho antes, ¿no? Instagram, TikTok, etcétera, también es un tema controversial. Porque, por un lado, hay que estar en esas redes sociales porque es donde va a estar buena parte de nuestro público objetivo, pero por otra parte son muy peligrosas porque no sabemos quién está al otro lado. No podemos controlar si la población es menor de edad o no es menor de edad. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado ahí. Y por ejemplo, lo que se empezó a hacer mucho aquí en España, y por eso también lo han prohibido de raíz, es utilizar personajes públicos muy atractivos, muy conocidos para los menores en la publicidad de juego. Los influencers que llaman, ¿no? Influencers que están en las redes sociales y que se utilizaban para promocionar el juego y que si son eso, gente que apetezca especialmente a los niños, que atraiga realmente a los niños, pues al final acabas incitando a los menores también a jugar y eso lo deberíamos evitar en todo momento. Y finalmente, bueno, pues intentar no, no hacer publicidad hacia los jugadores en riesgo. Cuando se hace una publicidad masiva en televisión es imposible discriminar, pero cuando hacemos publicidad dirigida,
cuando utilizamos email, cuando utilizamos WhatsApp, cuando utilizamos SMS para lanzar promociones o para lanzar publicidad dirigida, que no es publicidad masiva, sí que sabemos que en nuestra base de datos a quién va. Entonces, si en algún momento hemos conseguido tener una herramienta que analice el juego de nuestra base de clientes, sobre todo en online, por ejemplo, que sí que se puede analizar fácilmente el comportamiento de los jugadores, perdón. Y en esa base detectamos que tenemos jugadores que pueden estar en riesgo, que tienen un juego que no es el habitual, sino que tienen un juego de intensidad mayor a la media, pues intentar no hacerles esa publicidad dirigida hacia ellos, ¿vale? Porque si consideramos que son jugadores en riesgo, no deberíamos de llevarles a jugar aún más, sino al revés, protegerles. Y esos son los principales mensajes que quería contar. Gracias, Oscar. Bueno, Washington, ahí te voy a ayudar a compartir. Diana, ¿me haces un favor cuando finalizar, usted cambia el slide, la diapositiva? Ok, gracias. Buenos, bienvenidos a todos. Soy Washington de Lotería de Paraná, Brasil. En primero, lo que gostaria de salientar es que o juego responsable no se puede imputar ahí a las actividades, al desarrollo del juego responsable en la lotería como un costo, sino que son un valor que la organización tiene que tener y desarrollar y hacer con que todos los observen de la lotería. Porque esta es la base fundamental para que se tenga longevidad y se carrea una buena reputación para las loterías. Entonces, esto es muy importante. Es como una filosofía, es como un valor básico de la organización que hay que tener. Si uno piensa, bueno, ¿cómo voy a encurtar, cómo voy a sintetizar lo que es el juego responsable en la lotería? Bueno, todas las acciones de juego responsable deben llevar a, en primero, impedir que menores accedan al juego. Y acá está la primera gran diferencia entre el juego regulamentado, la lotería regulamentada, de la lotería ilegal. Los ilegales, a ellos no les importa quién accede al juego. Si es un pibe de 8 años de edad, bueno, si tiene plata, está bien, que juegue. Entonces, esta es la primera cosa que nos distingue de la lotería ilegal. Nosotros intentamos todo el tiempo impedir que menores accedan al juego. Y en una segunda parte, no tan importante cuanto la primera, hacer de todo para que se mitigue, para que se reduzca cualquier tipo de daño que el juego pueda causar a los apostadores. Por favor, Diana, sí. Bueno, rol de personal. En primero, usted tiene que garantizar que el juego sea seguro para los apostadores, que obedezca a todas las previsiones de la regulación, de las leyes, ¿no? de las instrucciones que hay dentro de la lotería. Bueno, ustedes tienen, en parte, para la parte técnica del juego, usted puede contar con los laboratorios de certificación, porque ellos tienen la tecnología para evaluar si los juegos son aquilo que ellos dicen que son. Entonces, esta es parte de la lotería, garantizar que el juego sea justo, sea serio, sea legal, sea para los apostadores. En segundo lugar, que Oscar ha abordado también, publicidad y propaganda, la comunicación. Bueno, hay que ser también una comunicación honesta, una comunicación que no cause
una intensidad muy grande de la persona de seguir jugando. Porque el juego, en la verdad, nadie gana de la banca. La banca va a ganar siempre. La lotería siempre va a ganar. Para que uno, dos ganen una suma importante, miles de personas tendrán que aportar recursos sin ganar nada, sin retirar nada. Y acá yo tengo un principio propio, una forma propia de encarar, que yo los paso. Intenten lo más posible enseñar a las personas que no se gana o no se pierde, principalmente, no se pierde nada en la lotería. Porque si usted juega con la suma de dinero que no le hace falta, bueno, esto es solo el costo que usted paga para divertirse. Entonces hay que poner muy claro para las personas. Ganar es muy difícil. Perder existe una grande posibilidad, mas no se pierde. Pierden aquellos que ponen más do que debían en los juegos. Estos sí pierden. Pero los otros que son controlados, que juegan bajo alto control, no. Lo que dejaron allá es solo aquí, o costo para divertirse. Bueno, ahora, para que sea legal, hay que se tomar cuidado con los datos personales de las personas. No se puede exponer las personas, no se puede intentar de hacer un contrato especial. Bueno, si usted gana, te voy a facilitar un bonus de $1,000 si usted participa en la propaganda de la lotería. No, esto no es, esto es totalmente ilegal. No se puede hacer. No se puede hacer contratos especiales con los apostadores. Por favor. Entonces, estamos de una forma u otra tratando de la privacidad de los jugadores. Usted no tiene que divulgar quién son las personas que ganan o que juegan. Esto es algo que solo es derecho de los apostadores. Y principalmente, si ganan, no deben divulgar el nombre porque eso es un peligro. Se pone a la persona en peligro, ¿no? La lotería hay que intentar de conocer, de trabajar para impedir, pero también dar a conocer a los jugadores todos los tipos de estafas que son posibles, para que ellos también no sean víctimas de los ilegales, ¿no? La lotería tiene que impedir que accedan al juego personas que ya presentan problemas. Personas que han sido involucradas a crímenes de lavaje de activos, por ejemplo, no deben participar en el juego. Entonces, las listas de restricciones son también muy importantes, ¿no? Muy importantes que debe ser un tema muy trabajado, muy producido en la lotería. Por favor, Diana. Entonces, hablamos ahora de permisiones. No permita que participe los menores, no puede acceder. Un propietario de lotería, un administrador, un técnico que produce las máquinas, un técnico de software que suministra productos, no deben participar. Hay que hacer una lista muy compleja, muy completa de todos los suministradores que usted tiene y para que sean prohibidos, que no permitas a ellos acceder al juego, porque estas personas, aunque no hagan nada ilegal, van a aportar una pésima reputación para su lotería. Imagina la situación. Uno de ellos gana el mejor premio de la lotería. ¿O qué los otros van a pensar? Ah, claro, él ganó porque él conoce el sistema. Entonces, no se puede. Agentes públicos,
también no es una buena práctica que ellos hacen. Pero no solamente los agentes, no solamente el propietario o el administrador, sino también los parientes también no deben acceder. ¿No? Por favor. Personas del deportes. El técnico, el coche, ¿no? Coche, el jugadores no deben acceder. El árbitro no debe acceder. Porque todos ellos pueden, en caso de loterías, de juegos esportivos, pueden tener una importancia, pueden influir en el resultado de los partidos. Entonces, tampoco deben acceder al juego. Personal ligado a las federaciones, también no. Y como ha dicho, creo que Diana y Oscar, personas que ya se sabe que tienen algún problema con el juego, de forma ninguna deben acceder. Por favor. La formación, lo que es realmente a la base para todo. Todas las personas involucradas con la lotería, quer sea en la administración, quer sea en puntos de ventas dedicados o no, no importa, minoristas, terceras partes que comercializan, todos ellos tienen que conocer profundizadamente cuál es la política de la lotería con respecto al juego responsable. Todos tienen. Es una obligación básica. Todos. Y esta política debe incluir principios del juego responsable de WLA, código de conducta de WLA. Claro, usted, yo no conozco, pido anticipadamente perdón, no conozco la lotería de Costa Rica. No sé lo que han hecho. Pues, probablemente usted tiene el propio código de conducta. Bueno, utilicen los de vosotros, no hay necesidad de utilizar un tercero. Todas las personas tienen que tener pleno conocimiento de las herramientas de juego responsable que sean ofrecidas. ¿Cuáles son? Autoexclusión es una de ellas, límite de gastos, límites de tiempo, ¿no? Por lo menos estas. Tienen que conocer exactamente y cómo deben ser utilizadas y deben hacer con que más y más gente conozca también ellas. Las reglas de los juegos, ¿no? Todas esas cosas tienen que ser de conocimiento de todos ustedes. Un cuestionario, ¿no? Una encuesta de autoavaliación es importante también porque a veces la persona no se da cuenta que está enfrentando problemas con el juego. Y una mirada en una encuesta de autoavaliación, bueno, ay, acá estoy. He dicho 5 sí y solo 3 no. Yo tengo un problema. Porque en cuanto no se desarrolla la adicción, la persona ainda possui uma capacidade ou possibilidade de se volver a se controlar. Después de que eso se pasa, no más. Y la verdad que las herramientas de autoexclusión, de límites de tiempo, de apuesta, de pérdidas, no importa, son ferramentas todas estas pasivas. ¿Por qué son pasivas? Porque depende que cada uno de ellos tenga la voluntad de accesarlas, de acceder a ellas. Por esto que hoy en día las herramientas más poderosas son aquellas que utilizan inteligencia artificial. Estas sí, porque estas son automáticas y estas monitoran continuamente millones de parámetros simultáneamente y rápidamente se detecta cualquier desvío, cualquier nuevo desvío de comportamiento de los jugadores.
Entonces, este tipo de herramientas nos permiten agir prematuramente. Es mucho más fácil prematuramente do que tardiamente cuando ya está en un proceso de adición. Y también, no solo la protección de datos, como también las leyes del país o las instrucciones de Gafilat con respecto al lavado de activos y financiación del terrorismo. Las loterías tienen que tienen que trabajar muy duro para que tengan instrumentos automáticos que detecten cuando se está intentando de hacer esto. Miles de apuestas simultáneas de pequeño valor es un problema. Miles de apuestas de la misma región es un problema, al mismo tiempo es un problema. Esto tiene que tener algún sistema que los ayude, por favor. Ahora paso a hablar acerca de algunas actividades clave. Muy bien. Entonces, he mencionado, proporciona orientación clara a las formas, a las reglas de juego, las formas de apostar, la probabilidad de ganar. Difundir mensajes que favorecen la conciencia, claro. Usted tiene, mas por esas mensajes, como ha dicho Oscar, la misma mensaje es distinta para públicos distintos. Por ejemplo, si usted llega a un tipo y dice, amigo, usted no puede gastar, disponer para el juego más do que 100 reales por mes o 100 dólares por mes, promedio. Bueno, algunas personas van a entender lo que usted dijo. Pero mira, si la persona es un joven, 20 años más o menos, para este tipo de gente, esto no es nada, no significa nada. ¿Cómo se dice para este joven? Tiene que ser una persona que sea respetada por ellos, que ellos realmente sigan. Ella le dice, amigo, me divertido bárbaramente la semana pasada, pero perdí 200 euros. ¿Y ahora cómo voy a pagar el aluguel? La mensaje es la misma. La forma de decirla es completamente diferente para cada tipo de público. Esto tiene que ser un motivo de promover las campañas educativas, pero dirigidas a varios segmentos distintos. Jóvenes es un tipo, personas acima de 35 a 45 otro tipo. La lenguaje hay que ser adaptada a cada uno de ellos. Muy bien. Ustedes tienen que hacer con que la persona la más distante de la oficina, que es el minorista, que es el agente de ventas, esté capacitado como cada uno de ustedes está lá dentro. Dando algunos ejemplos, cómo se puede hacer, practicar actividades clave para los diferentes tipos de personas. Por ejemplo, si usted es un administrador, bueno, usted tiene que conocer las reglas de juego, usted tiene que conocer las herramientas, porque algún apostador puede llamar a la oficina y hacer una pregunta como esta. Bueno, y también usted tiene que conocer los canales de ayuda, porque a veces un apostador que está enfrentando problemas llama a la oficina y dice, amigo, yo no estoy muy feliz con lo que pasa conmigo. ¿Cómo puedes acceder a una ayuda, a un tratamiento? Usted tiene que saber. Entonces, estas son formas que practicar el juego responsable para personas distintas. Por ejemplo, ahora se está hablando de una persona de ventas. ¿Cuál es la más importante? Amigo, usted quiere sacar los boletos, muy bien. Por favor, presente su identidad. Oh, ¿por qué? No, no, amigo, no puedo vender para gente menor de 18 años. Y usted me parece muy joven.
Vida son cosas que cada uno que está en cada una de las funciones, ¿no? Hay que ter uma forma distinta de agir e todos estão praticando ao mesmo tempo o juego responsable. Amigos, es esto. Espero que tenha sido de utilidad para ustedes. Gracias, Washington. Como para cerrar y dejar como mensaje de cierre, integrando todo esto importante que traía Washington en su exposición, en principio entender que no es suficiente el objeto para desarrollar una problemática de juego, pero a menor edad se ingresa a sitios o consumos que no corresponden con los consumos convenientes para esa edad, mayor probabilidad de desarrollar problemáticas. Entonces, juego responsable es un juego que es para mayores de 18 años. Es un juego que entiende que hay personas que son vulnerables y que son vulnerables porque tienen características propias que hacen a esa vulnerabilidad más allá del juego. Lo positivo es que en el ambiente en el que nos movemos nosotros, del 100% de las personas que realizan apuestas, el 95-96% lo hace desde el lugar de un juego para divertirse, para entretenerse y recreativo. Pero hay un porcentaje que tienen características propias previas. Entonces, sobre ese porcentaje, el juego responsable tiene que desarrollar herramientas de derivación, como mencionaba Oscar y como mencionaba Washington, de detección de personas y ofrecer herramientas de autoalimentación, autoevaluación y autoexclusión. Esos conceptos son conceptos que podemos desarrollar en algún otro momento, pero que justamente son herramientas dentro de los programas de juego responsables que es importante contener también. Y bueno, sobre todo eso, reforzando el tema de el desarrollo de un rol que nosotros tenemos desde las diferentes áreas. Esto que decía Washington, quien vende, quien está en mesa de entrada de una lotería, recibe a una persona que viene a solicitar ayuda y tiene que tener un canal de derivación y un proceso, un procedimiento, un instructivo como tenemos acá en Argentina de autoexclusión y poder garantizarle a esa persona el acceso a un espacio de tratamiento, ¿sí? Eso es fundamental. Washington, ¿querés agregar algo? Sí, perdón, yo olvidé algo muy, muy importante, muy importante. Lo principal rol de ustedes de la lotería es la supervisión, amigos, la supervisión. Solo una supervisión muy bien hecha, constante y seria va a garantizar que todo siga conforme planeado. Y de esta supervisión, con un resultado automático, ustedes van a ver cosas que no funcionan más, no tienen más utilidad. Entonces, hay que cambiar continuamente, hay que evaluar continuamente si las cosas que estamos haciendo hoy siguen marchando, siguen importantes en el futuro. Perdona, Diana, perdón. No, muchas gracias. Y justamente en eso tiene que ver. ¿Que existen factores que favorecen el desarrollo de problemáticas? Sí, y nosotros vamos a trabajar siempre para cuidar que quien juega lo haga para entretenerse. Ese es uno de nuestros objetivos y que no ingresen los menores, como repetimos varias veces. Bueno, seguramente deben haber quedado un montón de preguntas, dudas. No sé si tenemos algún minutito, podemos hacer una preguntita que nos quieran hacer. Y si no, la pueden mandar por el chat y nosotros vamos a juntar toda esa información, quienes estuvieron presentes. Desde ya agradecerles a Costa Rica, tuve la oportunidad de estar presente ahí, conozco varias de las integrantes que trabajan y sé que trabajan muy bien y que tienen un montón de conocimientos, aprovechen. eh, Aprovechen la gente que tienen ahí formadísima también, como para profundizar en estos temas y para entender que todos tienen un rol fundamental. Para garantizar la sostenibilidad del trabajo que ustedes desarrollan, es importante respetar esos principios que venimos mencionando. De mi parte, muchísimas gracias por invitarme a ser parte de este espacio. Gracias también. Ha sido un placer muy grande. Como Diana ha dicho, estamos siempre a la disposición para ayudaros en lo que for posible.
Si les parece, buen día a todos. Desde Sibelae les facilitamos otro canal para poder acceder a esto del envío de las preguntas. Tenemos el mail de contacto@sibelae.net, para que nos hagan llegar las consultas si es que ahora no lo pueden, no la pueden formalizar en el chat, ¿sí? Em, y agradezco también la participación, por un lado, del equipo, como destacó Rodrigo, el equipo de trabajo de la Comisión de Juego Responsable y Responsabilidad Social Corporativa está siempre a disposición, y eso lo valoramos muchísimo porque están siempre al pie del cañón tratando de colaborar en lo que está a su alcance para facilitar el trabajo de las loterías en lo que hace a la temática. Así que gracias al equipo, gracias a la Junta de Protección Social por haber confiado que el equipo de Sibelae podía hacer un aporte al trabajo que ustedes están haciendo, están encarando, mejorar el proceso y el nivel de certificación en juego responsable. Creo que de esta forma se crece y se crece de la mano, se crece todos juntos. Es la forma de mejorar, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Les dejo el final, Diana, si querés decir algo más. Y Washington, agradecerte porque aún hablando, no hablando en portugués, todo lo que contaste fue súper, súper rico y llegó perfecto. Así que más te vamos a hacer participar para que sigas practicando más el español y cada vez más tengas más fluido el idioma, pero se entendió todo perfecto. Gracias, Washington. Sí, yo agradecerle a Washington y a Oscar también, A Oscar y a también. ustedes, Sandra, Sofi y Rodrigo, por también acompañar y hacer soporte de estos espacios. Así que con poco tiempo lo armamos, así que sin todo el equipo conjunto no se podría. Gracias. A disposición. Que tengan una hermosa tarde todos.